Mientras mi hija agonizaba en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida contra la muerte, mi yerno brindaba con champán en un yate frente a la costa de Santa Mónica, riendo alegremente entre la música a todo volumen. Y apenas una hora después, fue mi propia mano la que puso fin a toda su vida de mentiras. Si estás escuchando esta historia, deja un comentario para decirme qué opinas de sus acciones. Y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo me anima a seguir contando la verdad. Muchos prefieren esconderse. Se suele decir que el tiempo cura las heridas. Pero desde el día en que Ellen, mi esposa, falleció, he aprendido que algunas heridas nunca sanan. Ella fue mi compañera de vida y mi colaboradora silenciosa en cada proyecto que diseñé. Esbocé torres, edificios que tocan el cielo de Seattle. Sin embargo, desde aquel día, mi hogar ha permanecido vacío. Durante 5 años, me encerré en un pequeño apartamento en las afueras, viviendo en silencio con mi taller, hojeando viejos diseños, fingiendo que eso bastaba para mitigar la soledad. Hasta que una mañana de abril, por casualidad, vi caer de un cuaderno de bocetos una vieja foto. Era una foto de Clare, mi única hija, sonriendo radiante en una pequeña cocina. Junto a ella estaba Lucas, con un dibujo a lápiz de colores, y Sophie, con el pelo revuelto, riendo. Esos 3 rostros me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que abracé a mi hija, desde la última vez que escuché a mis nietos gritar alegremente, abuelo. Y Ellen, si viviera, me regañaría por haber dejado que la distancia se alargara hasta 3 años. En ese preciso instante, decidí volar a Los Ángeles. Sin previo aviso, sin mensaje. Quería darles a Clare y a los niños una verdadera sorpresa. En mi imaginación, el reencuentro sería sencillo. Llamo a la puerta. Clare abre con los ojos radiantes. Los 2 pequeños corrieron a mis brazos, y Brian, el marido de Clare, aunque a veces distante, al menos me dedicó una sonrisa amable. Esa imagen bastó para alegrarme el resto de mi vida. El avión partió de Seattle, llevándome entre nubes blancas. Cuando las ruedas tocaron tierra en Los Ángeles, mi corazón latía con la misma fuerza que la primera vez que llevé a Ellen a una exposición de arquitectura en Nueva York. Saqué el móvil y le escribí un mensaje rápido a Clare: aterrizo en 20 minutos. Prepárate para una sorpresa. Pero me detuve. No, tenía que mantenerlo en secreto hasta el último momento, justo antes de llegar a su puerta. Quería ver su cara de sorpresa genuina. De camino del aeropuerto a Pasadena, me senté tranquilamente en el asiento trasero de un Uber, observando las hileras de altas palmeras que se extendían bajo el sol de la tarde. Los Ángeles no se parecía en nada a la brumosa y lluviosa Seattle. Aquí, el sol brillaba con fuerza, el cielo estaba despejado y las calles rebosaban de vida. Abrí mi bolso y acaricié la pequeña caja de madera que había hecho en mi taller. Era un regalo para Clare. Dentro estaba el anillo de bodas de su madre. Quería que mi hija lo conservara y que algún día se lo diera a Sophie. Creía que Ellen, en algún lugar, sonreiría al verlo. El coche se detuvo frente a una casa blanca de 2 plantas con una valla baja de madera. Sonreí. Era, en efecto, la casa de Clare, ordenada, luminosa, decorada por ella misma. Pero al bajar, me invadió una extraña sensación. El césped estaba marchito y las hojas secas esparcidas por todas partes. Los parterres que Clare solía fotografiar con orgullo cada primavera, ahora estaban desiertos. El buzón rebosaba de sobres, algunos caídos al suelo, amarillentos por el sol y el viento. Me agaché para recogerlos. Una factura de la luz, una revista de publicidad, un paquete a nombre de Brian que llevaba allí al menos 10 días. Me quedé paralizada. Clare era meticulosa. Jamás permitiría que las cosas estuvieran así. Salí al porche y toqué el timbre. El sonido resonó dentro de la casa. Esperé. Ni pasos, ni risas de niños. Volví a presionar, más tiempo, y seguía el silencio.
Llamé a la puerta y grité, «Claire, soy papá». «Claire». Solo se oía el leve silbido del viento por la rendija. Rodeé la casa por la cerca. Vi los muebles del patio cubiertos de polvo, el pequeño huerto con solo tallos secos y rotos, y el triciclo de Sophie tirado de lado, con una rueda chirriando con la brisa. Todo parecía abandonado. Volví a la puerta principal y me dejé caer en el escalón. La caja de madera que sostenía se volvió pesada, cargada con el peso de cientos de recuerdos. La emoción que sentí al partir de Seattle se había transformado en un vago temor. Recordaba la voz de Brian, meses atrás, diciéndome que Claire estaba débil, que necesitaba más pruebas. Le envié dinero de inmediato, sin dudarlo. Pero si Claire estaba tan enferma, ¿por qué reinaba el silencio en la casa? El jardín descuidado, el buzón lleno, las risas de los niños apagadas. Era como si toda la familia hubiera desaparecido hacía semanas. Mientras me debatía con estos pensamientos, oí una voz suave a mis espaldas. Una anciana de unos 70 años, con sombrero de ala ancha y tijeras de podar en mano, salió de la casa vecina. Me preguntó si buscaba a los Turner. Me levanté de un salto y asentí. Sí, soy Edward Grant, el padre de Claire. ¿Dónde está la familia? No consigo contactar con ellos. Frunció el ceño y dijo que no estaba segura, pero que llevaba al menos 3 semanas sin oír a los niños ni ver a nadie entrar o salir. Al principio pensó que estaban de vacaciones largas, pero el silencio empezaba a resultarle extraño. Forcé una sonrisa para darle las gracias, pero en cuanto se giró, mi sonrisa se desvaneció. Me quedé mirando la puerta, aún cerrada con llave, mientras un presentimiento indefinido me invadía. Saqué el móvil y llamé a Claire. Sonó el tono y saltó el contestador. Volví a intentarlo. Una vez más, lo mismo. De repente, recordé que Brian había mencionado que Claire a veces visitaba el centro médico de UCLA. Ese pensamiento me golpeó como un rayo de esperanza en medio del caos. Si no había nadie en casa, si Claire estaba realmente débil, tal vez ella estuviera allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hacía años que no sentía un miedo tan visceral, el miedo a perder a mi familia, a perder lo único que quedaba después de Ellen. Me levanté de un salto, corrí a la calle y paré un taxi. La voz me temblaba, a punto de quebrarse. Centro médico de UCLA. Rápido. El coche arrancó a toda velocidad. Apreté la caja de madera contra mi pecho, con los oídos palpitando al ritmo de mi corazón acelerado. Solo un pensamiento permanecía. Debo encontrar a mi hija antes de que sea demasiado tarde. En el taxi que se dirigía a toda velocidad por la autopista 110 hacia el centro de Los Ángeles, no dejaba de mirar el reloj digital del tablero. Cada minuto que pasaba me dolía como una puñalada. Intentaba tranquilizarme. Claire solo estaba débil, tal vez necesitaba cuidados especiales, pero la imagen de la casa vacía, el buzón rebosante, el jardín marchito me atormentaba, sumiendo mi mente en el caos. Las palabras de Brian resonaban vívidamente en mi cabeza. 3 meses antes, sonó el teléfono mientras estaba inclinado en mi taller. Era el número de Brian. Recuerdo su voz, intentando calmar la tensión. Papá, Claire está muy débil. Siempre está cansada. Acaba de ir al médico y dijeron que necesita pruebas más especializadas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ya sabes lo caro que es todo aquí. Si pudieras ayudar, Claire estaría menos preocupada. Me dejé caer en la silla de madera, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La idea de mi hija agotada por su trabajo de diseño de interiores ya me inquietaba, y oír hablar de pruebas especializadas me alarmó. Sin pensarlo 2 veces, acepté. Solo envíame la información de la cuenta. Yo me encargo de la transferencia. Ese día envié $10,000, los ahorros de mi fondo de jubilación. Después de enviarlos, llamé a Claire. Ella rió levemente por teléfono. Estoy un poco débil,
papá. Solo unos chequeos. No te preocupes. Su voz sonaba realmente cansada, lo que me hizo creer las palabras de Brian. Un mes después, pasada la medianoche, el teléfono volvió a sonar. La voz de Brian era urgente. Clare tenía que ser ingresada temporalmente para recibir infusiones. Dijeron que era un medicamento especial, pero el seguro no lo cubría. Más de 20.000 en total. ¿Podrías ayudar? No quiero que Clare lo sepa. Solo se pondría triste y ansiosa. Recuerdo mirar alrededor de la habitación vacía. El rostro de Ellen en el marco de la foto sobre mi escritorio parecía regañarme. Le estás ocultando cosas a tu hija otra vez. Pero yo seguía confiando en mi yerno, pensando que solo quería evitarle preocupaciones a su esposa. Le transferí $25.000. Y de nuevo, llamé a Clare para saber cómo estaba. Me susurró débilmente, papá, si fui al hospital. Estoy muy cansada. Pero el médico me dijo, sigue intentándolo. No te preocupes demasiado por mí. Por su voz tenue, creo que Brian no había exagerado. Después de eso, hice algo más. Abrí una cuenta secundaria, guardé algo de dinero en ella y le di a Brian autorización para retirarlo cuando lo necesitara. Pensé que ya era mayor, que solía estar ocupado en el taller o visitando viejos lugares y amigos, y que a veces no podía contestar el teléfono. En lugar de que Clare y Brian esperaran ansiosamente mi respuesta, quería que tuvieran una fuente de apoyo disponible. Esperaba que ese dinero les ayudara a cubrir los gastos de medicamentos y hospitalización con mayor facilidad, porque para mí, la familia era lo más importante. En el fondo, incluso me sentía agradecida de que mi hija tuviera un esposo que la cuidara cuando estaba enferma. Puede que Brian no fuera rico, pero eso no importaba porque yo estaba ahí para apoyarlo. Mientras él permaneciera al lado de Clare, cuidándola, y yo me encargara del resto, esta familia seguiría unida. Después de esos momentos, empecé a notar que Clare mejoraba. Un día me llamó por videollamada. Su tez parecía más luminosa, e incluso se rió al contarme que Sophie estaba practicando baile, y Lucas me mostró con orgullo una acuarela. Incluso recibí algunas fotos familiares en el parque que Brian me envió, diciendo, todo va bien. Al ver esas fotos, me sentí aliviada, creyendo que la etapa más difícil había terminado. Me dije a mí misma que Clare se estaba recuperando y que quizás ya no había nada de qué preocuparse. Esa tranquilidad me hizo pasar mucho tiempo sin visitarla, pensando que era mejor dejar que su pequeña familia mantuviera la calma, mientras yo simplemente me comunicaba con ella de vez en cuando. Sentada en el taxi camino a UCLA, todos esos recuerdos me inundaron la mente. Recordé cada transbordo, cada breve llamada con Clare. Incluso recordé las fotos familiares que me envió. Esos momentos en que Clare sonreía levemente, pero con una sonrisa que se notaba. Esas cosas me tranquilizaron durante tanto tiempo, que hoy pensé que venir a Los Ángeles sería una visita llena de sorpresas y alegría. Y ahora solo deseo que el taxi llegue más rápido al hospital para poder confirmar si Clare está realmente allí para acabar con el tormento que me consume. El taxi giró hacia Beverly Boulevard y la luz dorada que emanaba de los letreros de las tiendas a ambos lados me hizo sentir como si estuviera dentro de un sueño fugaz. El edificio del Centro Médico de UCLA apareció ante nosotros, imponente y frío, todo cristal y acero reluciendo en la noche. El conductor miró hacia atrás y habló en voz baja, hemos llegado, señor. Asentí, aferrándome con fuerza a la caja de madera en mi mochila, como si sostuviera el único hilo que me unía a mi hija. Las puertas automáticas se abrieron y una ráfaga de aire frío me golpeó. Dentro había un enorme vestíbulo de hospital, con luces blancas cegadoras, gente que pasaba apresuradamente, enfermeras empujando carros de inyecciones, médicos absortos en historiales clínicos y algunos familiares desplomados en las sillas. Cada respiración, cada paso, reflejaba la tensión de un lugar donde cada segundo podía ser decisivo. Me dirigí directamente a la recepción y dije con voz firme,
disculpe, necesito preguntar por la paciente Clare Turner. Soy su padre, Edward Grant. La recepcionista tecleó rápidamente y sus ojos vacilaron un instante. Por favor, espere un momento. El silencio de unos segundos se alargó como una eternidad. Luego levantó la vista. ¿Es usted familiar directo? ¿Me permite ver su identificación? Me temblaban las manos. Le entregué mi DNI. Comprobó la información y asintió levemente. Su hija está en la planta de oncología. Unidad de cuidados intensivos. Me quedé paralizada. Esas palabras me golpearon el corazón como un martillo. Oncología. Cuidados intensivos. Todo a mi alrededor pareció desvanecerse. Me aferré al mostrador para no desplomarme. Con dificultad para respirar, balbuceé su estado. Por favor, diríjase al 7º piso, habitación 721. El médico de guardia le explicará con más detalle. El ascensor ascendía lentamente, iluminando cada número, arrastrando el peso como si fueran años. En la cabina, vi mi reflejo en el opaco espejo de acero, un rostro viejo y demacrado, con los ojos rojos. Intenté imaginar a Clare recostada en la cama, tal vez solo un poco cansada, pero el terror me desgarró el pecho como un gancho de hierro. Al abrirse las puertas, me golpeó el fuerte olor a desinfectante. Un largo pasillo se extendía ante mí, inundado por una tenue luz de neón. Me apresuré, con el corazón latiendo con fuerza. Al final, vi el letrero, oncología, le atiendo. Un médico bajito, con gafas de montura plateada, salió de la sala de guardia. Me miró con un dejo de compasión. ¿Es usted familiar de la paciente Turner? Sí, soy su padre. Lo siento. Su hija tiene cáncer de ovario en etapa avanzada. Llevamos semanas tratándola, pero la enfermedad avanza rápidamente. Su estado es crítico. Se me nubló la vista. Me aferré a la pared, con la respiración entrecortada. Cáncer, en etapa avanzada. Negué con la cabeza, con la boca seca. Imposible. Hace apenas unos meses, solo dijo que estaba cansada del trabajo. Incluso vi las fotos que me envió. Seguía sonriendo. El médico me puso una mano suave en el hombro. Eso puede pasar. En la fase inicial, muchos pacientes ocultan los síntomas para no preocupar a sus seres queridos. Pero cuando ingresan, suele ser demasiado tarde. Clare te mencionaba a menudo. Quizás temía que contarte esta noticia te destrozara. Sentí una opresión en el pecho, como si me lo hubieran aplastado. Las palabras de Brian en esas llamadas me inundaron la mente, pero en lugar de dudar, solo me sentí tonta por no haber venido antes. Si hubiera venido antes, tal vez podría haberle tomado la mano al comienzo del tratamiento. Puede visitarla, dijo el médico en voz baja. Entré como sonámbula en la habitación 721 y entonces mi mundo se derrumbó. Clare yacía allí, tan delgada que casi no la reconocí. Tenía la piel pálida, el pelo escaso por la quimioterapia, y su cuerpo pequeño, perdido entre las sábanas blancas y los catéteres. El monitor emitía un pitido lento, como los débiles latidos de mi propio corazón. Abrió los ojos, la mirada perdida, pero al verme, sus labios esbozaron una leve sonrisa. Papá. Me desplomé a su lado, sujetando su mano fría y frágil. Soy papá, cariño. Estoy aquí. No me volveré a ir. Las lágrimas corrían por sus mejillas, empapando su mano. Besé esos dedos delgados. Sentí cada hueso afilado. Los recuerdos me inundaron. La pequeña Clare corriendo a la escuela con la mochila nueva que Ellen había cosido. El día de su graduación universitaria. El día que estuvo de pie junto a Brian, vestida de novia. Y ahora yacía allí, jadeando, al borde de la muerte. Lo siento. No quería preocuparte. Todavía extrañas a mamá. Tenía miedo de que no pudiera soportarlo.
Su voz era débil, pero cada palabra me hirió el corazón como una cuchillada. Le acaricié el cabello, con la voz entrecortada, no te disculpes. Soy yo quien debería pedir perdón por no haber estado aquí cuando más me necesitabas. Pero aquí estoy ahora. De ahora en adelante, déjame encargarme de todo. Clare cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas sobre la almohada blanca. Me quedé allí, aferrada a su mano, llena de angustia, pero ardiendo en determinación. Pasara lo que pasara, no dejaría que mi hija volviera a luchar sola. Y cuando miré por la ventana, una idea me asaltó. ¿Dónde estaba Brian? ¿Por qué el marido que había prometido cuidarla siempre no estaba allí? Me senté junto a la cama de Clare durante un buen rato, escuchando el pitido del monitor como un tambor en mi pecho. La habitación, blanca y desolada, palidecía aún más bajo la fría luz fluorescente. Le acomodé la manta con delicadeza, le acaricié el pelo y luego miré a mi alrededor. Ni flores, ni cartas sobre la mesa. En la silla de plástico junto a la ventana, ni rastro de una chaqueta de hombre, ni de una taza de café a medio terminar. Todo estaba demasiado limpio, demasiado vacío. ¿Dónde está Brian? ¿Y Clare? Pregunté con voz temblorosa. Clare abrió los ojos y dudó. Su mirada evitó la mía, y se me encogió el corazón. Dijo que estaba ocupado. Un proyecto importante. ¿Un proyecto? Mientras estás aquí tumbada, mi voz endureció, pero me contuve. No quería preocupar más a mi frágil hija. Papá, no lo culpes. Sé que está preocupado. Es solo que no sabe lidiar bien con la enfermedad. Dijo que volvería antes de que terminara la semana. La voz de Clare era débil, como si lo defendiera y a la vez se consolara a sí misma. Le apreté la mano con fuerza, tragando saliva. No tienes que buscarle excusas. Si es amor verdadero, nadie abandona a su esposa en la UCI por un proyecto. Clare cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. Guardé silencio, con el corazón encogido. Sabía que, en esa situación, reprocharle algo solo la lastimaría más, pero la ausencia de Brian era como una puñalada en la cabeza. Cuando Clare se quedó dormida, me levanté en silencio y salí de la habitación. El pasillo estaba vacío, solo resonaban mis pasos. Encontré el puesto de enfermería y pregunté con cautela, disculpe, ¿puedo preguntar? ¿El esposo de la paciente de la habitación 721 hectáreas ha estado visitando a su esposa? La enfermera levantó la vista, algo sorprendida. ¿Es usted el padre de Clare Turner? Asintió y consultó el registro. Según constaba, durante las primeras 3 semanas se había registrado varias veces. Pero en las últimas 2 semanas no lo hemos visto. Normalmente, solo una amiga íntima de la señorita Clare trae a los 2 niños de visita brevemente y luego se marcha. Me quedé atónita. 2 semanas sin venir, mientras mi hija luchaba durante horas, desapareció. Me temblaba el puño. De vuelta en la habitación, vi el teléfono de Clare sobre la mesa, conectado al cargador. Un pensamiento me cruzó la mente. Lo cogí y revisé el historial de llamadas. El número de Brian aparecía solo esporádicamente, la última llamada había sido hace 4 días. Marqué. Sonó un par de veces y se cortó. Nadie contestó. Volví a intentarlo. Lo mismo. Justo entonces, la pantalla se iluminó con una notificación. Brian había publicado algo nuevo. Dudé un instante y luego la abrí. Apareció una foto. Brian, de pie en la cubierta de un yate, con la camisa desabotonada, brindaba con champán rodeado de otros hombres que sonreían. El pie de foto decía, vive al máximo. Disfruta de las recompensas. El futuro es prometedor, seguido de un emoji de copas de vino chocando. Me quedé atónita. Mientras Clare se consumía poco a poco, él también brindaba, disfrutando de la vida. Sentí una oleada de ira, pero respiré hondo para calmarme. No era momento de explotar.
Clare necesitaba que estuviera tranquila. Apagué la pantalla y dejé el teléfono. Esa noche, me quedé junto a la cama de Clare hasta la mañana. Cada vez que despertaba, le tomaba la mano y le sonreía para tranquilizarla. Pero en mi interior, se había desatado una tormenta. Recordaba cada dólar que envié, cada billete borroso, cada vez que Clare me decía con voz débil, no te preocupes. Creía que Brian cuidaba de su esposa. Pero la realidad, las pruebas ante mí, eran evidentes, no estaba por ninguna parte. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, entré en el cuarto de dólar y saqué el teléfono. Volví a llamar a Brian. Sonó el teléfono. Esta vez, su voz sonó un poco apresurada. Hola, papá. Estoy muy ocupado. ¿Qué pasa? Pronuncié cada palabra con dificultad, manteniendo un tono firme y frío. Ocupado. Tu esposa está en la UCI en estado crítico. Llevas 2 semanas fuera, sin contestar el teléfono. ¿Qué podría ser tan importante? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, luego Brian se aclaró la garganta. Papá, tienes que entender, yo también estoy bajo mucha presión. El trabajo es mi principal fuente de ingresos. Si me desmayo, ¿quién pagará las facturas del hospital? Solté una risa seca y ahogada. Facturas del hospital. ¿Crees que no sé quién ha estado pagando la mayor parte? Se quedó callado. Oía claramente ruido de fondo. Voces, música, viento, los inconfundibles sonidos de la cubierta de un barco. La imagen de las redes sociales volvió a mi mente. Brian, dije despacio. No me importa qué excusa tengas, pero un hombre de verdad no abandona a su esposa en la UCI. Si no vienes hoy al hospital, considera que ya no hay nada más que podamos decir. Colgué el teléfono, con la mano temblando. Ya no era una sospecha. Era la cruda verdad. Mi yerno había abandonado a mi hija. Al regresar a la habitación, Clare abrió los ojos y preguntó en voz baja, «Papá, ¿hablaste con Brian?» Dudé. Al ver la mirada frágil de mi hija, no fui capaz de decirle la cruel verdad. Solo le apreté la mano y le susurré, «No te preocupes. Estoy aquí. Yo me encargaré de todo». Pero en el fondo, otra determinación crecía. Descubriría qué estaba haciendo Brian y dónde estaba. Y si lo que había visto era solo la superficie, la verdad oculta era sin duda mucho más oscura. Tras colgar, permanecí en silencio durante horas en el pequeño salón familiar, mirando fijamente un trozo de pared blanca vacía. El zumbido del aire acondicionado, la megafonía, las llamadas de los médicos, todo se convirtió en una guarida lejana. Lo único que oía era la música y las risas de Brian al otro lado de la línea, mezclándose con la imagen de él brindando con champán en la cubierta de un yate. Me temblaba la mano al volver a abrir la aplicación de redes sociales de Claire. La cuenta de Brian apareció inmediatamente en la lista de amigos. Bajé la página. No era solo una foto. Había muchas. Una foto suya en un camarote VIP. Vino tinto girando en la copa. Un video donde se le ve riendo mientras se zambulle en las aguas turquesas de Marina del Rey. Otra foto, Brian con una camisa de seda blanca, abrazando a una joven en bikini, cuyo rostro está oculto por un sombrero de ala ancha. Su pie de foto, la vida es para disfrutarla. Trabaja duro, diviértete mucho. Sentí que la sangre me subía a la cara, incluso sin tener aún ninguna prueba sobre el dinero. Estas imágenes por sí solas demostraban cómo había traicionado a Clare. Mientras mi hija se consumía en una cama de hospital, su marido vivía como un soltero adinerado. Empecé a hacer capturas de pantalla. Cada foto, cada video, cada pie de foto. Años en arquitectura me habían acostumbrado a almacenar y organizar datos. Esta vez, los planos ya no eran de casas, sino de traiciones. Pero las redes sociales no eran la única evidencia. La voz de Brian de las llamadas anteriores resonaba en mi cabeza.
papá, este medicamento cuesta más de 4.000 por dosis. Clare necesita una infusión especial. El seguro no la cubre. Le creí y transferí el dinero sin pedir facturas claras. Abrí mi teléfono y accedí a la cuenta bancaria secundaria, la que una vez le autoricé a Brian a usar para gestionar cómodamente los asuntos urgentes de Clare. Me temblaban los dedos mientras revisaba el historial de transacciones y entonces la verdad me golpeó como una cuchilla. Concepto: alquiler de coche en el Marina Yacht Club, 15.000 pesos. Fecha: ayer mismo. Otra boutique de Beverly Hills, 3.200 pesos. Hace 10 días. Cena en el Ritz-Carlton, 1.450 pesos, 2 semanas antes. La lista continuaba. Todos los gastos eran de lujo, fiestas, coches caros y hoteles. Ni una sola transacción a un hospital, clínica o farmacia. Me quedé paralizada. Cada suma que envié, creyendo que le compraría a Clare más días de vida, se había convertido en vino, trajes y cenas copiosas. Apreté los dientes hasta sentir el sabor de la sangre. La vista se me nubló, pero pacientemente hice capturas de pantalla de cada transacción, guardando cada prueba. Cuanto más leía, más claro se volvía todo. Brian había convertido el dolor de su esposa y la preocupación de su suegro en una mina de oro para su propio placer. Una vez creí que mi yerno era un hombre que se preocupaba por su familia. Todo era una farsa. Me puse de pie de un salto y comencé a caminar de un lado a otro en la habitación estrecha. Una parte de mí quería ir corriendo a Marina del Rey para sacarlo a rastras del cuello delante de sus amigos borrachos. Pero la razón me detuvo. Si armaba un escándalo, todo se convertiría en un caos, y tal vez no le serviría de nada a Clare. Tenía que mantener la calma, reunir más información y elaborar un plan. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Debes saber la verdad sobre Brian. Mañana por la noche, Harbor Lights, Café, Muelle 7, Marina del Rey, 8. Entrecerré los ojos para leer las palabras. ¿Quién se habría reunido conmigo justo donde Brian había alquilado el yate? ¿Un amigo, un enemigo, un testigo? Fuera quien fuese, sabía que no podía ignorarlo. Me senté, sujetándome la cabeza. En mi mente, el rostro de Clare volvió a aparecer, su mano frágil temblaba al apretar la mía. Ella no tenía ni idea de que la costosa medicina que creía estar pagando nunca le había llegado. Ella confiaba en su marido, confiaba en mí, creía que en su lucha contra la muerte contaba con apoyo. Tragué saliva con dificultad, susurrando en silencio: hija, te prometo que no dejaré que ese hombre te vuelva a hacer daño. El mensaje seguía brillando en la pantalla. Lo leí al menos 5 veces. Debes saber la verdad sobre Brian. Es mañana por la noche. Harbor Lights Café, Muelle 7, Marina del Rey. 8:00. Sin nombre, sin explicación, solo una cita. Toda la noche di vueltas en la cama. El monitor de la habitación de Clare emitía un pitido constante, como un reloj de cuenta atrás. Le tomé la mano, dividido entre 2 fuegos. Uno quería quedarse, vigilando cada respiración. El otro me impulsaba a salir, a descubrir lo que se escondía. A la mañana siguiente, me obligué a mantener la calma mientras hablaba con Clare. Le conté viejas historias, aquella vez que garabateó en la pared del salón, el picnic familiar, cuando Sofía aún no sabía montar en bicicleta. Clare sonrió levemente, con un brillo de vida en los ojos. Asentí, conteniendo las lágrimas, y le prometí que por la noche saldría un momento y volvería enseguida. Cuando el sol se ocultó tras los rascacielos de Los Ángeles, salí del hospital y tomé un taxi directo a Marina del Rey. El paseo marítimo resplandecía con luces doradas que se reflejaban en el agua oscura y ondulante. La brisa marina salada no se parecía en nada al calor seco del centro. Las luces del puerto estaban junto al Muelle 7.
Un pequeño café con toldo de madera y letreros de neón verdes brillaba en mi interior. Entré. Una cálida luz amarilla se extendía sobre las mesas de madera pulida. Algunos grupos conversaban en voz baja. Una mujer en el rincón más alejado saludó con la mano. La reconocí al instante por la foto de Brian en redes sociales. La del sombrero de ala ancha, con el rostro oculto. Ahora, sin sombrero, sus ojos se encontraron con los míos, firmes pero cansados. «Soy Anna», dijo en voz baja mientras me sentaba. «Probablemente me reconozcas. Solía ser amiga de Brian. Al menos antes de que las cosas se complicaran». Apreté la taza de café caliente. «¿Me enviaste ese mensaje?» Anna asintió. «No puedo seguir viendo cómo engaña a todo el mundo. Tienes que saberlo. Brian no solo ha abandonado a su esposa. Se ha estado aprovechando de la enfermedad de Clare para sacarle dinero». Me quedé paralizada, aunque por dentro sentía un rugido en el pecho. «Explícate», dijo Anna con voz temblorosa. Trabajaba en los medios y había conocido a Brian a través de varios proyectos. Últimamente, Brian se había jactado de tener un fondo privado de la familia de su esposa, dinero que usaba para inversiones y lujos. Alquilaba yates, reservaba hoteles de lujo, organizaba fiestas y admitía abiertamente que seguía sacando dinero de esa cuenta secundaria. Una vez incluso se rió y dijo, Anna me miró fijamente a los ojos. «Ese viejo confía ciegamente en mí. Solo tengo que darle a Clare unas pastillas normales, decirle que hay tratamientos especiales, y me da más dinero». Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no sospechaba. Esto era una pesadilla hecha realidad. Se había atrevido a usar la enfermedad de Clare como tapadera para lucrarse. La rabia me estalló en el pecho como una bomba. Cerré los ojos, con la sangre hirviendo, imágenes que se arremolinaban en mi cabeza, Clare jadeando mientras él brindaba con la música a todo volumen. Anna deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa. Dentro había fotos, vídeos, incluso extractos bancarios que copié cuando Brian dejó el correo abierto estando borracho. Demuestra cómo ha estado viviendo estos meses. Me temblaban las manos al cogerla. ¿Por qué me ayudas? Anna bajó la cabeza, con la voz temblorosa. Porque no puedo quedarme callada. Mi madre murió de cáncer. La vi luchar cada día, así que sé lo importante que es el cariño sincero. Cuando me di cuenta de que Brian nos estaba engañando a ti y a Clare, no sentí más que dolor y lástima. Tenía que hablar, aunque eso también me metiera en problemas. Nos sentamos en silencio, con las olas rompiendo afuera. Sabía que era hora de actuar, no solo por Clare, sino también por Sofía y Lucas, quienes jamás podrían comprender por qué su padre había desaparecido en el momento más oscuro de su familia. Al salir del café, el viento marino arreció con más fuerza. Apreté la memoria USB y caminé a grandes zancadas hacia la parada de taxis. En mi interior, la furia se había transformado en fría determinación. Usaría todas las pruebas, todos los medios a mi alcance para que Brian pagara. Regresé al hospital al amanecer. Tras la noche en el puerto, la confesión de Anna y el peso del USB, sabía que necesitaba algo más, pruebas oficiales del hospital. No podía basarme solo en testimonios y capturas de pantalla. Necesitaba información de los médicos de Clare. Patel me recibió en una oficina pequeña y atestada de papeles, sus ojos serenos, curtidos por dar malas noticias, lo sabían. «Doctor», dije despacio, intentando calmar la voz. «Quiero todos los detalles del tratamiento de mi hija. Cada cifra, cada gasto, cada medicamento». Alzó ligeramente las cejas, abrió el expediente y pasó las páginas. A Clare le diagnosticaron cáncer de ovario en estadio 4. Comenzó la quimioterapia estándar, Pretaxel y carboplatino. Estos tratamientos están cubiertos en gran parte por el seguro. Los gastos restantes los cubrió el Fondo de Apoyo a los Pacientes. Asentí, con la mirada fija en cada línea.
Anna había hablado de medicamentos falsificados y ahora cada palabra del doctor desmentía las mentiras de Brian. ¿Puede confirmar, insistí, que el hospital nunca exigió decenas de miles por medicamentos no cubiertos por el seguro? Correcto, doctor. Esos números no constan en sus registros, dijo Patel con firmeza. Si alguien te dijo lo contrario, te engañó. Respiré hondo, intentando calmar el temblor en mi pecho. Basta de dudas. Era la confirmación oficial. Todas las súplicas de dinero que hizo Brian, absolutamente todas, eran inventadas. Por favor, imprime todos los registros de tratamiento y facturación, dije con frialdad. Patel asintió y pulsó un botón para llamar a una enfermera. Mientras esperábamos, me miró con compasión. Sé que esto dolerá, pero por favor, no se lo digas a Clare ahora mismo. El ánimo es fundamental en el tratamiento. Necesitamos que mantenga la fe. Asentí, apretando la mano con fuerza. Lo entiendo. No necesita más dolor. Pero llegará el momento en que debo demostrarle a Clare quién la abandonó de verdad. Al salir del consultorio médico con el grueso expediente en la mano, ya no sentí el vértigo de los últimos días. En su lugar, me invadió una extraña calma. Como un arquitecto con el plano terminado en sus manos, ahora tenía todo lo necesario para construir el edificio de la verdad. Esta vez mi ira no estalló en caos. Se comprimió, se endureció en una sola voluntad. Prepararse. Prepararse para desenmascarar. Prepararse para derribar el muro de mentiras que Brian había construido por mi dinero y la confianza de Clare. Regresé a la habitación de mi hija y la vi durmiendo plácidamente, con su manita asomando por encima de la manta. Dejé el expediente sobre la silla, toqué su mano suavemente y susurré, nunca más te engañarán. Te protegeré hasta el final. En el salón familiar, la luz fluorescente y cruda proyectaba mi reflejo en el cristal como el de una extraña. Ante mí había dos pilas de papeles, una contenía el historial médico de Clare del Dr. Patel, un costo claro y legítimo. El otro, los extractos bancarios que había impreso, repletos de cargos por yates, hoteles y boutiques. Los coloqué uno al lado del otro. Un lado, la verdad médica, el otro, la verdad financiera. Apilados juntos. El espacio entre ellos era el abismo de la traición. Abrí mi portátil y conecté el USB que Anna me había dado. Apareció el rostro de Brian, sonriendo con un traje blanco, la copa de champán brillando al atardecer. La música electrónica retumbaba. En el siguiente video se le veía abrazando a un amigo, presumiendo, el padre de mi mujer todavía tiene mucho dinero. El sonido me taladró los oídos como cuchillos oxidados. Pausé el video, me recosté y respiré hondo. Ya no sospechaba nada. El velo se había rasgado, revelando el verdadero rostro de mi yerno. Comencé a catalogar sistemáticamente, como si preparara un plano de construcción. Primero, los registros médicos oficiales confirman los bajos costos, cubiertos en su mayoría por el seguro. Segundo, los extractos bancarios. Brian está gastando cientos de miles en lujos. Tercero, fotos y videos del USB de Anna, prueba visual de su estilo de vida. 4. El testimonio de Anna, una persona cercana a las partes. Anoté cada punto en mi viejo cuaderno de cuero, antaño lleno de bocetos que hacía con Ellen. Esta vez no se trataba del diseño de una casa, sino del plan para destruir a un hombre que había traicionado a mi familia. A la mañana siguiente me reuní con un antiguo colega convertido en abogado de familia, Mark Lavine, alto, delgado, con el pelo rizado y ojos penetrantes tras las gafas. Escuchó en silencio mi relato y luego tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Edward, lo que has traído, los expedientes del hospital, los extractos bancarios, las fotos, todo es contundente. Con estas pruebas, si Brian intenta obtener el divorcio o la custodia de Sophie y Lucas, fracasará. De hecho, podemos presentar cargos por fraude y malversación. Asentí con la cabeza, con voz ronca.
Lo que más me importa es Clare. No quiero que sufra otro golpe, pero no puedo permitir que Brian siga fingiendo ser un marido devoto. La mirada de Mark se endureció. A veces, para ser libre, hay que soportar el dolor una vez. Pero lo entiendo. Nos prepararemos para que, cuando la verdad salga a la luz, Brian no tenga escapatoria. Aprieto el puño. Sí, precisión. No podía dejarme llevar por las emociones. Había estado frente a planos de rascacielos, sabiendo que una sola línea errónea podía derrumbar la estructura. Esto era igual. Necesitaba precisión, paciencia, concentración absoluta. Al salir de la oficina de Mark bajo el cielo gris de Los Ángeles, miré las nubes que se oscurecían y pensé en Ellen. Ella solía decir, las tormentas siempre pasan, pero solo las casas construidas con solidez permanecen en pie. Brian había destrozado a mi familia, pero yo la reconstruiría, más fuerte, más firme. De vuelta en el hospital, entré en la habitación de Clare. Estaba despierta, apoyada en las almohadas, con poco pelo, pero sus ojos se iluminaron al verme. Sofía y Lucas estaban allí, charlando sobre el colegio, sus risas llenaban la habitación estéril. Sentí un nudo en la garganta. No sabían que su padre había traicionado tan cruelmente a su madre. Clareide me apretó la mano y susurró, «Papá, siento haberte preocupado tanto». No pude responder, solo le devolví el apretón. Para mis adentros, maldije, «No, Clare. Alguien más debe disculparse, y se las haré pagar». Esa noche, solo en el salón, reuní todas las pruebas en un maletín de cuero negro. Sabía que el día de la confrontación se acercaba. El velo se había rasgado y la luz de la verdad lo revelaría todo. Estaba impaciente. Si Brian seguía sin control, seguiría mintiendo, gastando más dinero y quizá incluso intentando obtener la custodia. Necesitaba saber cómo reaccionaría acorralado, pero aún no era el momento de revelarlo todo. Aquella noche, me encontraba en el garaje subterráneo del lujoso edificio donde Brian alquilaba. Mediante llamadas discretas, lo localicé, no vivía con Clare, sino en un lujoso apartamento de Santa Mónica. Los extractos bancarios lo confirmaban, más de $5,000 mensuales de alquiler, que se retiraban regularmente de la cuenta secundaria. Cerca de la medianoche, el rugido de un motor resonó. Un Porsche plateado bajó por la rampa, sus faros rasgando la oscuridad. Salí de las sombras, bloqueando la entrada. El coche frenó en seco. La puerta se abrió de golpe y Brian salió, con un destello de irritación en el rostro hasta que me vio. Se quedó paralizado, luego forzó una sonrisa. «Papá, ¿qué haces aquí? A estas horas, ¿no deberías estar en el hospital con Clare?» Lo miré fijamente, con la mirada fría como el acero. Sí, debería estar con Clare. Pero algo más importante me trajo aquí, averiguar qué está haciendo a sus espaldas el hombre en quien más confía. Frunció el ceño, pero intentó mantener la calma. ¿De qué hablas? Sigo cuidando de Clare. Acabo de reunirme con clientes. Ya sabes, el trabajo de consultoría me mantiene ocupado. Di un paso más cerca, con voz baja y firme. Clientes en yates, clientes en hoteles de 5 estrellas en 1000 cenas. O clientes en las fotos que guardé en mi teléfono. Brian palideció. Forzó una risa débil, frotándose el cuello. Papá, eso es solo hacer contactos. Solo crear relaciones para ganar dinero para la familia. Entrecerré los ojos, con una furia contenida pero aguda por la familia y el dinero de la cuenta secundaria que abrí. Dinero destinado al tratamiento de Clare, a sus facturas del hospital. ¿A eso le llamas cuidar de la familia? Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. El silencio resonó en el frío garaje. Me acerqué, tanto que tuvo que retroceder un paso. Escucha con atención, Brian. Lo tengo todo, extractos bancarios, historiales médicos, incluso un testigo. Sé cada dólar que retiraste, cada fiesta, cada vez que abandonaste a tu esposa en el hospital.
Tembló levemente, luego intentó recuperar su arrogancia. ¿Crees que puedes asustarme? No tienes nada que hacer contra mí. Clare todavía confía en mí, y los niños todavía me llaman papá. Si armas un escándalo, la primera en salir lastimada será la propia Clare. Lo miré fijamente y solté una risa seca y contenida que lo dejó helado. Tienes razón. Clare saldrá lastimada si descubre la verdad. Pero no te equivoques. No te estoy protegiendo. Solo espero el momento adecuado para mostrarle al mundo entero quién eres en realidad. Durante unos segundos, Brian se quedó petrificado, con el sudor perlándole la frente a pesar del frío viento nocturno. Intentó parecer tranquilo, pero vi la inquietud en sus ojos. Sabía que la situación se le estaba complicando. Le di la espalda y caminé hacia la escalera. Antes de irme, le dije con voz firme y fría, ¿tienes tiempo, Brian? No mucho. Disfruta de los últimos días de tu farsa, porque dentro de poco todo se derrumbará bajo tus pies. No necesité voltearme para ver su reacción. Lo había oído todo. El apresurado golpeteo de los zapatos, el portazo de un coche, el rugido del motor como si intentara ocultar el temblor interior. De regreso al hospital, me incliné hacia el asiento del taxi, aferrándome al expediente. Por primera vez, lo había enfrentado sin ocultar nada, y su reacción, nerviosa, presa del pánico, y luego fingida agresividad, era prueba de la verdad. Brian sabía que estaba a punto de perderlo todo. Esa noche no pude dormir. La imagen de Brian en el garaje, torpe, gruñendo débilmente, daba vueltas en mi cabeza. Tenía miedo, pero no se había detenido. Un hombre acostumbrado a vivir de mentiras se resiste hasta el último momento, y yo sabía que para acabar con esta farsa tenía que atacar donde más le dolía, su reputación, su dinero y su poder sobre la familia. A la mañana siguiente, volví a ver a Mark Lavine, el abogado amigo que se había hecho cargo de mi caso. Su oficina estaba en lo alto de una torre de cristal con vistas al centro de Los Ángeles. Cuando entré, Mark ya estaba de pie con una pila de documentos recién revisados. Edward, dijo con firmeza, lo he revisado todo. Extractos bancarios, historiales médicos, vídeos, la declaración de Anna. Tenemos un caso lo suficientemente sólido como para llevar a Brian a juicio. Me senté con los puños apretados. No solo quiero que pierda el caso. Quiero que lo pierda todo, su carrera, sus amigos y la imagen que ha construido durante todo este tiempo. Mark me deslizó el archivo y añadió lentamente, Edward, en la memoria USB que me diste hay vídeos y correos electrónicos que mencionan directamente a Anna, la mujer que acompañó a Brian a esas fiestas. Me puse en contacto con ella. Si acepta testificar, nuestro caso no se archivará. La puerta se abrió. Anna entró con rostro resuelto. Testificaré, dijo con decisión. He visto demasiado. Si es necesario, compareceré ante el juez y lo contaré todo. Me dirigí a ella con los ojos llameantes. Gracias. Solo lamento que Clare tenga que enterarse de la verdad de esta manera. Anna negó lentamente con la cabeza. Un dolor que vale la pena para ser libre. Mi madre padecía cáncer, pero al menos sabía que mi padre jamás la abandonaría. Clare merece saber quién está realmente a su lado y quién la traicionó. Trazamos un plan. En una semana, Mark presentaría la demanda mientras preparaba las pruebas para que el tribunal las aceptara. Durante ese tiempo, tuve que mantener a Clare tranquila y evitar que sospechara algo. De regreso al hospital, sentía el corazón apesadumbrado. Como padre, siempre quise que mi hija fuera feliz. Pero la falsa felicidad es como una casa construida sobre arena. Una ola y se derrumba. Ahora me tocaba a mí derribar esa falsa casa, aunque eso significara volver a lastimar a mi hija. Esa tarde, me senté junto a la cama de Clare, escuchando a Sophie y Lucas hablar del colegio. Clare sonrió, con un destello de vida en los ojos, pero al mirar más allá de esa sonrisa, vi una sombra de miedo.
Seguía creyendo que Brian simplemente estaba ocupado. Seguía esperando que volviera. Un nudo se me formó en el pecho. Lo único que pude hacer fue apretarle la mano y prometerle en silencio: pronto verás la verdad, y cuando llegue ese día, serás libre. 2 días después, Mark me llamó. He presentado la denuncia. El tribunal ha aceptado celebrar una audiencia de urgencia. Ahora nos preparamos para la comparecencia. Asentí, pero en el fondo sabía que Brian no se quedaría de brazos cruzados esperando el castigo. Contraatacaría, quizá con nuevas mentiras, quizá con amenazas. Eso no me asustaba. Al contrario, quería que se revelara antes de que todo saliera a la luz en el juicio. Esa noche, en el salón, volví a ordenar el expediente entero, marcando cada página, cada cifra. Ellen me dijo una vez: la justicia no siempre llega sola. A veces tenemos que construirla con nuestras propias manos. Sonreí con amargura. Ellen, esta vez reconstruiré la justicia para nuestra hija. Y supe que la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. Apenas unos días después de que Mark presentara la demanda ante el tribunal, Brian ya lo sabía. Un hombre acostumbrado a desenvolverse en los medios. Seguro que los círculos de consultoría estaban al tanto de todo. Y, como era de esperar, no optó por el silencio. Esa tarde, justo cuando regresaba al hospital tras reunirme con el abogado, mi teléfono no paró de vibrar. Primero llegaron los mensajes anónimos. Viejo avaricioso. ¿Acaso intentas destruir a la familia de tu hija? Dicen que quieres quedarte con la custodia de tus nietos para quedarte con el dinero. Fruncí el ceño y abrí las redes sociales. Un montón de publicaciones anónimas habían aparecido en los foros de la comunidad de Los Ángeles, difundiéndose rápidamente. El contenido era todo igual: me acusaban de ser un padre controlador que intentaba dominar a su hija adulta y a sus 2 nietos para apropiarse de sus bienes. Algunos incluso tergiversaban detalles privados, como mi antigua autoridad financiera en mi estudio de arquitectura, convirtiéndolo en prueba de que era codicioso y egoísta. Era evidente que Brian había cambiado de opinión. Esa noche me llamó. Su voz era burlona, pero tras ella se escondía un temblor. ¿Ves? Yo también sé jugar a este juego. Si sigues insistiendo, haré que toda la ciudad crea que eres un hombre sin corazón que se aprovecha de tu hija enferma solo para robarte bienes. Mantuve la calma, aunque la furia me hervía por dentro. Sigue hablando, Brian. Habla hasta que se te caiga la lengua. No cambiará la verdad. Tengo historiales médicos, extractos bancarios y un testigo listo para declarar. No tienes más que mentiras en Internet, gruñó. No seas tan confiado. Clare aún confía en mí, y si continúas, primero pediré el divorcio y lucharé por la custodia de Sofía y Lucas. Piénsalo. ¿Cómo va a criar un anciano enfermo en Seattle a sus nietos? Al oír eso, sentí un dolor punzante en el corazón. Sofía y Lucas, 2 niños inocentes. Se atrevió a convertirlos en rehenes en este juego sucio. Respondí con voz gélida. Brian, te has metido en un buen lío. El juez preguntará: ¿qué clase de padre abandona a su esposa en la UCI, recibiendo quimioterapia, para irse de paseo en yate, alquilar apartamentos de lujo y dar fiestas? Cuando aparezca esa respuesta en la pantalla, no tendrás ninguna posibilidad de conseguir la custodia. Colgué, con la mano temblando de rabia, pero sabía que seguiría atacando. Y, efectivamente, al día siguiente, un tabloide local publicó la noticia. El arquitecto Edward Grant, padre de una niña con cáncer, sospechoso de aprovecharse de su hija para recuperar protagonismo, se preparaba para obtener la custodia de sus nietos. Era evidente que el artículo era obra de Brian, repleto de fuentes anónimas. Lo leí con el corazón en un puño, pero Mark, mi abogado, solo sonrió. No te preocupes, Edward. Es una vieja táctica, difamarte ante el tribunal.
No responderemos con palabras, sino con la verdad. Cuando el juez vea las pruebas, toda calumnia se derrumbará. Esa noche, volví a sentarme junto a Clare. Me tomó la mano, con la mirada perdida. Papá, vi cosas en internet. Dicen que intentas llevarte a Sofía y a Lucas. ¿Es cierto? Se me encogió el corazón. Brian había logrado sembrar la duda en ella. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Claire, lo único que he querido es que tú y los niños estéis a salvo. Si alguien dice lo contrario, es porque oculta la verdad. No estoy luchando por la custodia. Solo os protejo. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Clare. Asintió, aunque sus ojos aún temblaban. Odiaba a Brian con toda mi alma por haber explotado su punto débil. Después de que se durmiera, salí al pasillo y llamé a Mark. Está empezando a usar los medios. ¿Podemos contraatacar pronto? Mark respondió con firmeza, sí. Mañana presentaremos una moción ampliada. Todas las pruebas en video, los registros bancarios, el testimonio de Anna. Pediré al juez una orden de alejamiento inmediata para que Brian no pueda acercarse a Clare ni a los niños hasta que se resuelva el caso. Asentí, sintiéndome algo más aliviada. Las artimañas de Brian habían llegado a su límite. Y sabía que cuanto más se enfurecía, más cerca estaba de su derrumbe. Había pasado un año desde la sentencia. Los Ángeles era ahora solo un recuerdo borroso, mientras que mi familia había regresado a Seattle, comenzando una nueva vida. Clare estaba sentada junto a la ventana de la casa de madera que reconstruí junto al lago, su cabello negro volvía a ser abundante y su rostro lucía más saludable que nunca. Aún recordaba aquella mañana en que la profesora Ellen Morris, una de las oncólogas más destacadas de Estados Unidos, entró en la habitación del hospital de Clare. Había sido colega de Ellen en el pasado, y gracias a mis contactos en el ámbito médico, le pedí que supervisara el tratamiento de Clare. No la dejaremos luchar sola, había dicho la profesora Morris, y cumplió su palabra. Cada dosis, cada examen, cada palabra de aliento la sacaron del abismo. Hace 6 meses, los resultados oficiales de las pruebas lo confirmaron, Clare estaba en remisión completa. Ni rastro de cáncer. Sofía y Lucas jugaban ahora libremente en el patio. Las risas resonaban en el jardín con el que Ellen había soñado. Habían vuelto a la normalidad, el colegio, el fútbol, la pintura. A veces preguntaban por su padre, pero Clare solo sonreía con tristeza. Él eligió su propio camino. Entonces los abrazaba, dándoles el doble de amor para llenar el vacío. Y Brian fue objeto de un intenso escándalo mediático durante meses. Fue acusado de fraude financiero, malversación y uso indebido de la cuenta secundaria. Un tribunal federal lo condenó a 7 años de prisión, además de una indemnización civil de más de $200,000. El día en que lo esposaron y lo sacaron de la sala del tribunal, los flashes de las cámaras se dispararon sin cesar y ante la opinión pública ya no era un consultor exitoso, sino un estafador, un traidor. Una tarde de otoño, nos sentamos juntos en el porche de madera, contemplando el atardecer carmesí que se extendía sobre el lago. Clare cortaba pan de maíz, la receta que Ellen nos había enseñado. Me miró con ojos cálidos, ya sin la sombra del miedo a la UCI. Papá, susurró. Creí haberlo perdido todo, pero gracias a ti, ahora lo veo. Perder a un marido infiel no es nada comparado con conservar a mi verdadera familia. Le apreté la mano, mirando el cielo estrellado. En algún lugar, Ellen debe estar sonriendo. Estaría orgullosa de vernos superar la tormenta, dejando atrás la traición y reconstruyendo un hogar más fuerte. Sofía llegó corriendo riendo. Abuelo, cuéntanos la historia de cómo salvaste a mamá, gritó Lucas. Quiero oír la parte del yate. Reí, abrazándolos con fuerza. De acuerdo, pero recuerda, la verdadera historia no se trata de mí ni de un yate. Se trata de una madre valiente que luchó por volver con sus hijos.
Clare me miró con los ojos brillantes. Asentí. Y en ese momento, supe que se había hecho justicia. El amor había perdurado y la tormenta finalmente había pasado. La historia de mi familia termina aquí. Un traidor pagó su precio en los tribunales, mientras que mi hija recuperó su vida y su fe. Pero, más allá de todo, comprendí algo fundamental: la justicia no surge por sí sola. Debemos alzarnos y construirla para quienes amamos. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para que otros también lo vean. La traición, tarde o temprano, siempre tiene consecuencias. Y no olviden dejar un comentario diciéndome desde dónde me ven. Su apoyo es la fuerza que me permite seguir diciendo la verdad. Nadie más se atreve a hablar.